Gloria al Señor. Hermano, los que están hasta allá atrás, yo digo que se pueden acercar un poquito, los que quieran, para sentirnos un poco más en comunión. Sé que todavía estamos en distanciamiento social, pero usted acérquese con confianza. La idea es no predicar, sino platicar y dejar que el Señor nos dé una idea clara. Yo estaba desde hace días meditando en un pasaje que yo creo que puede ser muy aplicable para nuestras vidas, para nuestro matrimonio. Creo que ustedes han orado, pero roguémosle al Señor, hermano, que su palabra encuentre cabida en nuestro corazón. Que la palabra pueda quedarse alojada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que le dé a usted la correcta interpretación. Tal vez yo puedo errar en la forma de trasladarlas, pero Dios, por su espíritu, va a ir acomodándola. ¿Por qué es tan especial hablarle a los matrimonios? Padre Santo, agradecemos primeramente que nos des esta oportunidad. Reconocemos nuestra necesidad profunda y reconocemos, Señor, que es por tu misericordia que estamos nuevamente aquí en este lugar, Señor. Solo te rogamos, Señor, que de esta plática podamos sacar nosotros una buena conclusión, que la palabra pueda encontrar espacio en nuestro corazón y que vaya complementando lo que a lo largo de los años hemos ido experimentando y aprendiendo acerca de el matrimonio en Cristo Jesús. Trae fuerza y fortaleza a nuestros hermanos, y que mientras nosotros exponemos la palabra pueda tener paz el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera utilizar, hermanas y hermanos, un pasaje que está en Éxodo capítulo 37 del 1 al 4. En ese pasaje está hablando acerca de la elaboración del arca del testimonio, del arca del pacto, del arca de la comunión íntima. Yo voy a leer 4 versículos, pero vamos a hacer énfasis solamente en el 2. El Señor le habla a Moisés y le está dando la orden de hacer un arca, cajoncito, que guarda lo esencial del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y de ahí se iba a desprender, lógicamente, hermano, la enseñanza para que ellos tuvieran parámetros de vida en todos sus quehaceres, Hizo también, dice la palabra, hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro, por dentro y por fuera. Esta es la parte que a mí me interesa. Y dice, gracias hermano, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ellas 4 anillos de oro a sus 4 esquinas,
En un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Digamos la palabra, usted sabe, hermana y hermano, que Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Un Dios que para relacionarse con Dios no tenía necesidad de firmar documentos escritos originalmente, sino los pactos que Dios hacía con el Señor los hacía por medio de su palabra. Los pactos eran verbales, aunque evidentemente en el camino Él fue demandando algunos elementos que cuando se estudian pues tienen también su significado. En este caso, el Señor está mandando a Moisés a hacer la parte central de toda una estructura en donde iba, hermano, a fluir la vida de Dios, la vida eterna, fíjese. No quiere decir que toda la vida que estaba alrededor era vida natural, pero ya la vida que estaba dentro del tabernáculo y la que estaba dentro del lugar santísimo, ahí había vida eterna. Había diferencia. No vamos, evidentemente, hermano, yo voy a tratar de hacerle a usted nada más traerle a su mente la figurita, y el tema le vamos a poner el eslabón de oro. Yo le estaba tratando de buscar un título, le puse el eslabón de oro en el matrimonio. Podríamos ponerle el último eslabón en el matrimonio, pero dejémoslo como lo estaba yo meditando hoy en la tarde. Entonces, el arca del testimonio ya para todos es sabido que era un cajoncito más o menos en esta forma. Tenía sus argollitas acá y del otro lado también. Esta parte de acá, y a eso me refiero nada más porque dice, dentro de todas las descripciones dice, le hizo una cornisa de oro de alrededor. La cornisa, hermano, era una corona, es el mismo término. Haga usted de cuenta que después mejor lo vamos a poner. Aquí era una coronita aquí, labrada por todo alrededor. Si eso usted lo mira dibujado más en detalle, digamos, era algo que estaba levantado. Vamos a decirlo así, que estaba, si esto estuviera en elevación, mejor cómo lo dibujaría, así. Esta era una cornisa que estaba alrededor del arca. Ahora, lo curioso, hermano, es que, por eso es que yo le puse eslabón, porque da la idea de una corona. En algunas versiones habla de una corona, en otras versiones habla de un eslabón. Y este mueblecito tan sencillo precisamente era, como dijéramos, la corona del reino. Por eso es que hasta la fecha usted sabrá que hay tanto documental, hermano, en donde se preguntan qué pasó con este mueblecito. Ahora, este mueble, dentro de este mueble ya se ha estudiado hasta la saciedad que habían 2 seres, ¿verdad? Con sus alas extendidas.
Eran dos querubines que quedaban en cierta medida, vamos a decir, rodeados por esta cornisa. Entonces, hagamos nosotros de cuenta que es, primero, tiene una acepción que es corona. En el término, digamos, bíblico, la palabra coronar está tipificado con perfección, madurez, estatura. Y en este caso, digamos, vamos a utilizarla, hermano, para hablar un poquito de un eslabón, del último eslabón, que es parte, porque no solo este mueblecito tenía cornisa, tenía corona, sino habían otros dos que tenían, pero yo le voy a poner a usted aquí eslabón. Evidentemente tiene relación con cadena, ¿verdad? Nos liga o es la consecuencia de algo que se viene trasladando. Para dar a entender que, por eso le puse tal vez yo a esta parte el último eslabón. Y si usted es curioso, hemos enseñado que en la doctrina muy más básica no define los rostros, pero en todos los escritos, y usted puede buscar en las Biblias hebreas, en los comentarios hebreos, ellos sostienen que una carita era de hombre y otro era de mujer. Yo me recuerdo que hace muchísimos años, dando un estudio sobre esto, yo lo guardé en mi corazón, porque sin saberlo yo lo relacioné con esos dos personajes que están ahí como una figura del matrimonio. Del matrimonio, hermano, que está resguardado, está bien guardado. Ahora, ¿por qué le puse yo a esta parte el último eslabón? Porque no, si usted sigue estudiando, esta corona también estaba en la mesa de los panes de la proposición. Y esa corona también estaba en el altar de incienso aromático. Los otros no. Entonces, hay una relación entre el altar, más bien, primero estaba la mesa, después estaba el altar. Pero entonces hay una relación entre la mesa, el altar y, vamos a decir, el último eslabón era el que estaba alrededor de los querubines, que tipifican un matrimonio. Esta es la llave. ¿Por qué le quiero hablar de esto? Un matrimonio sometido mutuamente. ¿Cuál es y cómo podríamos definir nosotros, hermano, uno de los eslabones más fuertes? Porque yo estaba buscando, si usted me permite, en el diccionario una definición de eslabón, para, si lo encuentro aquí se lo traslado, y si no, en el camino lo voy a ir encontrando. Pero evidentemente, hermano, es algo que está, digamos, es un objeto que va uniendo una cadena. Tal vez la definición se la voy a dar despacio, porque lo que no quiero es perder el concepto. Ahora, ¿qué es una cornisa entonces? Estamos hablando de que este es el último eslabón, pero vea cómo esto es como los querubines, por ejemplo, hablan de protección y de vigilancia. De aquí salía la voz
de Dios. Y hermano, esta posición que usted mira acá, es una de las posiciones más difíciles de encontrar en el matrimonio. Yo diría, por eso le puse, es el último eslabón, es la última posición. Y si nosotros de alguna manera vamos madurando, vamos a llegar a comprender que un día tenemos que quedar en esa posición. Aquí, hermanos, se elimina, solo aquí no hay divorcio. Porque, hermano, aquí prácticamente usted ya está sellado, está rodeado, está protegido, está cubierto. De lo contrario, hay, hermano, divorcio en el lugar santo y hay divorcio en el lugar santísimo. ¿Por qué digo eso? Porque el anticristo, hermano, va a llegar incluso a hacerse pasar por Dios y va a querer contaminar hasta el lugar santo. Y uno de los espíritus más poderosos, hermano, que trae él es el divorcio. Bueno, pero como el tema no es el divorcio, sino solamente para decirle entonces que yo puse acá, ¿qué es una cornisa? Es una moldura de oro que rodea todo el propiciatorio. Yo le dejaría, hermano, que usted vaya a su diccionario y, si usted me ayuda, porque no lo pude yo definir todo, ¿qué significará la palabra propiciar? Pero, en lo poco que yo más o menos me recuerdo, la palabra propicio es ser favorable, hacer un favor, ganar la benevolencia, ser benevolente. Por eso es que, ¿se acuerda usted que cuando llegaron aquellos dos personajes, uno que estaba parado en sus obras, en sus obras, digamos, bajo el contexto legal, él no podía ni siquiera compararse con el otro que estaba, el otro estaba en esta posición. Si usted mira, él decía, yo no soy digno y sé propicio a mí, pecador. Entonces la justicia de Dios lo alcanzó más rápido a él, que es la tipología, hermano, de la justificación, no por obras, sino la justificación por la fe y por el creer. Entonces esta parte, hermano, tiene que ver con el propiciatorio. Es una moldura de oro que rodea todo el propiciatorio. Y acuérdense que aquí en esta parte, hermano, se regaba la sangre que era llevada desde el atrio hasta el lugar santísimo. Que habla evidentemente, hermano, de toda una transformación genética que se va sufriendo a medida que uno se va relacionando con su mujer o con su esposo. Acuérdese, no sé si a usted le hice yo ese comentario o lo hice en algún lugar. La relación entre el esposo y la esposa es una relación, y yo se lo he comentado a los hermanos que se van a casar, que digamos cuando se casan, ¿por qué la palabra casar? Pues como aquí estamos puros casados, no da tanta pena exponer, ¿verdad? Pero vamos a decir que la mujer es la que tiene un vacío. La mujer tiene un vacío, ¿cómo lo dibujaría yo aquí? Así. Y el hombre casa dentro de la mujer para hacerse uno. Pero en ese casamiento, fíjese qué tremendo. Una parte del cuerpo de la mujer, una parte del cuerpo del hombre está dentro de la mujer sondeándola. La está viendo por dentro. La está conociendo por dentro.
cuando se hacen uno en el matrimonio. Y la mujer, tampoco no vamos a decir que solo el hombre está sondeando, sino la mujer también está conociendo al varón, de tal manera que es aquí donde se hacen uno. Bueno, regreso. Entonces, una cornisa es una moldura, y usted sabe que esto implica, hermano, mucho trabajo, muy minucioso hacerlo, que rodea el propiciatorio, que rodea el lugar, hermano, donde Dios se hace propicio, donde muestra su benevolencia a la pareja. Yo puse acá, rodea los extremos del arca del pacto donde estaban sometidos. Donde estaban sometidos una pareja de querubines. Fíjese que esa palabra sometida es una palabra muy fuerte. Porque prácticamente esa palabra someter es una palabra que tiene que ver, hermano, con vencer. Convencer a alguien, dejarlo inútil. Digamos en las peleas, para usar términos mucho más cercanos, en las peleas de lucha olímpica. Tiene que ser muy hábil el que somete a alguien y lo deja quieto. Entonces, esa batalla la vamos a tener que librar nosotros como parejas toda la vida. Y sabe que es lo tremendo, que aquí no es de que vos te sometes o yo me someto o yo te someto, sino es una rendición voluntaria. Y el que no entiende esas verdades, hermano, va a vivir peleando por cualquier cosa. Por eso yo le puse el último eslabón. Porque así como había una relación, digamos como el sumo sacerdote pasaba dejándole huella, y sabe cuál es el problema nuestro, hermano, que nosotros no caminamos. Aunque usted camine solo físicamente, no va solo. Camina con alguien a la par. Y eso tal vez yo lo quiero plantear así en una forma bien enfática, porque es así. Entonces, donde estaban sometidas o sometidos una pareja de querubines, que son la tipología de un matrimonio que está sometido en Dios. Y fíjese que no están sometidos prioritariamente, hermano, a una persona como tal, sino están sometidos a la voz de Dios. Eso debería de ser lo ideal. Entonces, figura obviamente del matrimonio sometido a la palabra. ¿En dónde podemos sacar nosotros una relación? Génesis 3:24. ¿Se acuerda que en Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces los querubines, hermano, están relacionados con vigilancia y protección. En este caso, a mí lo que me llamó la atención, hermano, y no sé, aquí podríamos entrar nosotros como en un razonamiento dinámico del reino, que el reino no es estático. Es decir, usted mira aquí a los querubines postrados, pero eso no está indicando solamente una posición a asumir, sino esa es una posición nada más. Algunos escritores, y yo le estaba comentando a Eli antes de que viniéramos, que algunos escritores piensan, hermano, que cuando el arca fue tomada,
no en los días de Samuel, sino ya al final de los días, cuando Israel fue destruido como nación. Creen, hermano, que eso lo dicen los escritos más antiguos judíos, que encontraron a los querubines ya no en esta forma, sino al revés. Fíjese que eso ya era parte de un juicio. Ya era parte de que el pueblo, hermano, había perdido su comunión con Dios, y como consecuencia de haber perdido su comunión con Dios, habían entrado a saquearles el corazón de lo que era el establecimiento del reino. Entonces, esto es un tema bastante detenido, pero que nosotros lo tenemos que considerar. Porque cuando se habla usted busca en una concordancia la palabra someterse, y va a ver que se utiliza someteos a vuestros pastores. Es el mismo término. Someteos a vuestros pastores para que ellos, dicen, no hagan la tarea con dificultad, con tristeza, con incomodidad, sino la hagan, dice, con alegría. En otra parte en Pedro dice: someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará a su debido tiempo. Pero usted mira que está hablando también de ancianos y está hablando de león rugiente ahí en ese mismo pasaje. Es decir, cómo el adversario, hermano, anda como león rugiente. Y si no tenemos toda la concepción, hermano, de lo que es someterse tanto a Dios y como dijéramos, someternos a toda la estructura por donde la autoridad de Dios viaja, tendremos en determinado momento puerta abierta a que por ahí comience el enemigo a querer filtrar y atacar. Y la otra frase es, fíjese, la otra palabra la usa más en Efesios capítulo 5, en donde se le pide a la mujer someterse al varón. Por supuesto, como hemos dicho, esto creo que empareja un poquito la plana. Ahorita lo comenzamos diciendo de esta manera, pero esto empareja un poquito la plana, porque ya en el lugar santísimo no hay varón ni hembra, sino el hombre se entiende, hermano, que aquí ya hay una unidad perfecta. Ya no es aquí yo gobierno, sino se conserva una relación de autoridad como lo establece la Escritura, pero no hay una desigualdad como a veces nos lo plantean. Vamos ahora, hermano, hay doctrinas que violentan la condición y la posición del varón. Fíjese, se está yendo, hermano, de un patriarcado fuertísimo a un matriarcado. Se está yendo de un lado a otro la sociedad, pero ese es otro tema. El punto nada más que yo le quiero a usted dejar como elementos de reflexión, pues es que la parte que vamos en la que vamos a enfatizar es en la palabra sometimiento mutuo en amor. No es un sometimiento obligado, no es un sometimiento por X o Y circunstancias, sino es descubrir que estos seres, hermanos, son como la antítesis de lo que sucedió cuando Adán pecó. Yo no sé si usted se ha preguntado, yo hoy estaba meditando, ¿cuántos querubines serán los que puso el Señor cuando echaron a Adán del huerto? ¿Serían qué? 12, serían 4, serían 5, sería 1. Con uno era suficiente. Pero
este pasaje casi nos daría un poquito la idea, y es válido pensar, hacer dinámica del reino, de que probablemente eran dos. Y si no eran dos, de alguna manera, a mí me llama mucho la atención que este mensaje es como diciéndole, miren, en la transgresión de Adán y Eva, estos querubines tuvieron que usar una espada flameante de juicio para estar estorbando, por decirle, al que quería regresar al huerto el camino y que no lo encontrara, que no encontrara el árbol de la vida. Pero qué maravilla que aquí tipológicamente ya está hablando de que, en proyección ya está hablando de que el hombre ha sido redimido. Entonces los querubines aquí ni siquiera están parados, están sometidos. Están sometidos, hermano, en el lugar donde se manifestaba la misericordia de Dios. Entonces da la idea que lo que el Señor está diciendo es que el matrimonio que no analiza, que usted y yo no nos casamos primariamente para gobernar ni para cogobernar en el reino, sino nosotros nos casamos para aprender a liberarnos de la contaminación que entró en el huerto, que era la rebelión y la afrenta. Y que es, hermano, la vocación de someternos en amor. Es muy fuerte. Yo no sé cómo le está yendo a usted en sus años de matrimonio. Cuando uno, hermano, dice, no, yo soy quien tengo la razón. Entonces, los querubines, hermano, también se puede ver la cornisa de la forma de un eslabón de oro que rodea esta pareja de querubines. Ahora están sometidos a la voz que sale de la nube de la presencia de Dios. Aquí está la definición. Eslabón es un elemento que se entrelaza con otros para formar una cadena. Pieza, dice, en forma de anillo o formado de una curva cerrada. Conceptos bien básicos, pero se ha fijado, hermano, que cuando uno se casa le pone un montón de cosas y le pone el anillo a la esposa y le recibe el anillo. Pero uno no está encontrando, como que hasta después va no encontrando el sentido. Cuando usted le puso el anillo a su esposa y su esposa le puso el anillo, lo que le estaba diciendo es, la mitad es tuya y la mitad es mía. Yo soy una curvatura para acá y tú eres una curvatura para acá y los dos vamos a pasar a formar parte, un eslabón. Ahora, para efecto de esta meditación, el énfasis, hermano, es comprender cuál es el último eslabón. Y fíjese, hermano, que en todo este recorrido, si nosotros hiciéramos, hermano, y como es ya en años esta enseñanza es muy repetitiva, pero a mí me gusta mucho, digamos, en toda la estructura del tabernáculo, el único lugar, qué curioso que el único lugar aquí, fíjese, los únicos que estaban postrados ni siquiera eran seres humanos, eran seres celestes. El hombre, a pesar, hermano, de que entraba el sumo sacerdote por todo su recorrido, pasaba aquí, pasaba aquí, pasaba aquí, pasaba acá, pasaba acá y entraba. La deducción es que para pasar aquí sí tenía que tirarse. No se puede entrar aquí si aquí hay seres que están en una condición de humillación. Entonces, todo este recorrido, hermano, gracias, hermano, todo este recorrido no es
una liturgia de entendimiento, sino es una liturgia transformadora para llegar a tener una naturaleza de que cuando a usted, su pareja, le demande sometimiento, tenga la capacidad de hacerlo. Y hermanos, si esa lección uno no la aprende, ahí me cuenta. Porque hay la doctrina sin esta parte entroniza al hombre nada más. Y por eso es que hay muchos hogares deformes. ¿Sabe por qué? Porque los hombres, hablemos mejor, no nos metamos nosotros, sino hablemos genéricamente. Solo quieren demandar una posición que ni siquiera tienen, ni entienden en el reino de Dios. Está bien que, digamos, que la mujer se someta al varón, pero se sobreentiende que es un varón que está sometido a Dios. Entonces calza. Pero si eso, hermano, uno no lo capta, va a tener problemas. Más bien, va a estar viviendo con muchos problemas. Y eso no es una particularidad de nadie en sí. Todos, hermanos, se nos levanta el querer tener la razón. Para efecto de nuestra meditación, el énfasis es comprender cuál es ese último eslabón, que es la comunión matrimonial. Y este eslabón se puede alcanzar y se puede definir como un sometimiento mutuo. Que pasa por 3 niveles. Porque, hermano, como es un sometimiento en amor, acuérdese, qué lindo sería que a nosotros como parejas de la noche a la mañana nos entregaran el amor ágape. Yo casi iba a poner, hermano, cuando uno comienza en el matrimonio, lo ponen aquí, mire, en la puerta. Y yo diría, no que nadie se vaya a sentir mal, pero voy a hablar realmente. Toda esta relación de acá tiene un 60% de falsedad. Estoy poniendo... Es decir, no tiene sustento. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, estamos fuera del lugar en donde Dios verdaderamente trata un matrimonio. Todo lo que uno pueda decir fuera del atrio, sin conocimiento de Dios, sin incluir a Dios, hermano, eso es falso. No tiene sustento. ¿Sabe por qué? Porque uno necesita pasar por estos lugares para sufrir transformación. Yo lo he dicho y le he hecho a usted el comentario en lo poco que he conocido, que cuando los matrimonios llegan a un punto, hermano, de separación por X circunstancia, hermano, se ciegan. Y usted le puede plantear el argumento que sea, ahí no entra nadie. ¿Pero sabe por qué? Porque ya no tienen la capacidad de someterse. Entonces, la idea es no lo veamos tan, ¿cómo le dijera yo? No lo veamos como que nosotros ya estamos seguros. Nuestro matrimonio todavía le falta mucho. Fíjese, entonces, aquí, hermano, en esta parte está el amor filial. El amor filial pensamos que a veces solo es una relación para con los hermanos. No, amiga mía, cantares. Hermana mía, cantares. Esposa mía. Hay niveles dentro del mismo matrimonio, pues. Y yo puse ahí en sus 3 niveles. El amor filial, el amor eros, que ni siquiera es
la consumación del amor, el eros, sino el amor eros es como intermedio. El amor eros debería de llevarnos al amor verdadero, que es el amor ágape. Yo estaba pensando, hermana y hermano, fíjese, en Jeremías 31:22. Dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Esa palabra me pareció bien fuerte. Porque la palabra contumaz es, ¿cómo se definiría? Como testarudo, testaruda, duro. Fíjese, y él está hablando a Israel. Por supuesto, hermano, ahí yo veo que está hablando de falta de entendimiento, pero mire qué dice, porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra y la mujer rodeará al varón. Bueno, ahí ya estamos viendo nosotros que proféticamente Dios estaba trabajando para hacer una nueva estructura para los matrimonios. ¿Por qué estamos hablando del sometimiento? Porque la idea, hermano, es que vamos a llegar nosotros a dar ese fruto o a estar dentro de ese eslabón, alcanzar ese eslabón, toda vez le encontremos sentido a algunos textos como este, por ejemplo, que es el contexto de 1 Corintios capítulo 11, en donde el Señor le está hablando a Pablo y a la iglesia acerca de la autoridad. Este versículo hace alusión al nacimiento profético de una simiente venida del vientre de una virgen. Cuando usted lee esos tres contextos, dice profetizada por el profeta Isaías. Isaías 7:14 dice, por cuanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ese término Dios con nosotros también puede ser aplicado, hermano, a la asistencia que Dios quiere darle a una pareja que se somete. Nos cuesta convenirnos. Yo le decía a Elida hoy que estábamos hablando, realmente cuesta orar en pareja. 1. 2. Convenirse en pareja. Yo no sé cómo le va a usted, pero como aquí somos hermanos, fíjese, no voy a desnudarla yo a ella, ¿verdad? No, vamos a hablar realidades. A veces oramos por una persona y cuando oigo, ella está orando por otra cosa, que tal vez ella mira, pues, y que yo no miro. Entonces yo quisiera callarla y decirle, no, Eli, oremos por esto. Pero yo le aseguro que ella está pensando lo mismo. Ella está diciendo, no, Ángel, oremos por esto. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que necesitamos comunión espiritual para que cuando oremos convenidos, es que, hermano, son meticulosidades, pero son necesarias. Aquí está, mire, usted, hermana amada, aquí está usted. Aquí está su espíritu, aquí está su esposo, aquí está, pero cuando uno ora convenido, hay una transmisión espiritual de espíritu a espíritu. De tal manera que cuando uno ya va a orar, entonces lo que sale de aquí da vuelta aquí, mire. Es un eslabón. La oración, mire, para el hebreo, hermano, la oración más, perdone que yo hable del hebreo, porque me llama mucho la atención ciertos principios que ellos manejan. Nosotros estamos muy llenos de principios gentiles. Y fíjese, hermano, que la oración, hermano, que puede mucho, es la oración de dos que están convenidos, donde dos
Pero ahí está apelando a estos dos. O tres, el que entra. Un tercer elemento que hace, pues, la parte que se necesita para que sea el Dios trino. Donde dos o tres se convienen en mi nombre, ahí actúo. Entonces, la idea pues que estamos tratando, ¿sabe por qué, hermano? Porque las batallas, evidentemente que tal vez usted las habrá librado y las hemos librado, pero tal vez hoy el Señor puede edificar un poquito más nuestro entendimiento para que cuando se nos... Le voy a dar una palabra un poco fea, pero está bien. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, en los sacrificios levíticos habían dos, uno de cordero y uno de cabrito. Este es el cabrito y este es el cordero. Y a veces parecemos corderos y a veces nos encabritamos. En mi pueblo dicen otra cosa. A veces nos encabritamos, hermano, y no entendemos. Y esto es puro yugo desigual en el altar. Entonces, por eso, cuando está hablando de la palabra, digamos, profética, dice, este versículo hace alusión al nacimiento profético de una simiente nueva, venida del vientre de una virgen, profetizado por Isaías. Por tanto, el Señor mismo nos dará una señal. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El sentido de esta frase se puede interpretar que una mujer virgen rodea en su vientre a un varón. Cuando está hablando de la mujer rodea, por eso es que en los días de Jeremías, hermano, como que no había mucho entendimiento a causa... Ellos iban a pelear batallas y perdían sus batallas porque no tenían entendimiento. Entonces, la mujer representando a Israel era contumaz. Pero el Señor dijo, yo voy a hacer algo nuevo. Y voy a hacer que la mujer rodee al varón. Pero ya estaba apuntando a la nueva creación. Entonces, ¿por qué decimos matrimonio en Cristo? Usted no puede caminar como un matrimonio sin echar mano de la vida de Jesucristo, porque si no su matrimonio se va a gentilizar. Va a ser un matrimonio común y corriente. Entonces, fíjese que ahí dice, el sentido de la frase se puede interpretar como una mujer virgen rodeando el vientre de un, así dice en una versión, la Reina Valera Matthew Henry comentada. Dice, el sentido de esta frase se puede interpretar que una mujer virgen rodea en su vientre a un geber, varón apto para la guerra. No es un varón cualquiera. Así como en Apocalipsis capítulo 12 la serpiente está deseando devorarse al niño varón, de la misma manera acá la idea es dar un varón guerrero. Es decir, una naturaleza, hermana y hermano, que pelee sus batallas matrimoniales en Dios. Ese es el sentido que yo le veía. Pero esas batallas matrimoniales uno no las va a pelear si no tiene el último eslabón, que es el sometimiento mutuo. También tiene relación con el versículo de Isaías capítulo 9 verso 6 que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. En ese comentario yo lo pasé a mis apuntes. Varón apto para la guerra, también definido como el Gibor o el Dios fuerte.
Y ya sigue el versículo, que trae el principado en el hombro. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Principios fundamentales para pelear las batallas. Cuando nosotros ya dejamos, hermano, de admirar a Dios, ya tenemos problemas. Cuando ya dejamos de buscar el consejo, en este caso matrimonial o doctrinal, también tenemos problemas. Cuando dejamos de recibir la fortaleza y todo lo que ya usted puede ir deduciendo. Yo nada más lo decía porque precisamente, hermano, cuando uno ya se va al orden en 1 Corintios acerca de la estructura, lo que está Pablo recordándole a la iglesia es este principio de sometimiento mutuo. Porque le está diciendo, mire, el sometimiento mutuo en amor puede alcanzarse cuando se comprende que hay codependencia de vida. Por ejemplo, cuando el hombre y la mujer se hacen uno en el matrimonio, el hombre le traslada vida a su esposa. Fíjese, semilla, hebreo, shemen, semen. Y esto lo deposita el varón en el vientre. Y cuando la mujer es fértil, ¿qué sucede? Usted lo sabe. Comienza la gestación. Pero eso no tiene que ver, lógicamente, hermano, solo con un engendramiento biológico, sino eso tiene que ver con un principio de vida espiritual. Por eso, aquí, como yo lo estaba considerando, dice, el sometimiento por amor mutuo se puede alcanzar cuando se comprende la codependencia de vida en pareja. Cuando la pareja tiene yugo matrimonial. Esto lo describe el apóstol Pablo cuando habla acerca de la estructura de matrimonio y dice en 1 Corintios 11, 10 y 13, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Ahora, fíjense que cuando yo estaba leyendo ese pasaje me llamó mucho la atención. Porque, hermano, aquí está la mujer, aquí está el varón, aquí está Cristo. Y aquí está el Padre eterno. Entre el hombre y Cristo hay otro arco, que son los espíritus ministradores. Entonces, a la mujer se le demanda tener señal de autoridad en su cabeza. Hoy se van a alegrar las hermanas que no mucho les gusta ponerse velo. ¿Por qué? Porque a veces se hace mucho énfasis, hermano, en el velo a la mujer. Pero ahí está diciendo, si usted lo interpreta de otra forma, que la mujer debe de tener señal de autoridad en su cabeza. ¿Y quién es su cabeza? El hombre. Entonces, el hombre es el llamado a tener la correcta interpretación de lo que es la autoridad de Dios. Y si el hombre, hermano, no sabe verdaderamente qué es la autoridad en Dios, aunque su mujer se ponga velo y le obedezca, de nada le sirve. Bueno, de mucho le sirve, de poco le sirve. Para no decir de nada, mejor de algo sirve. Por eso es que, mire, hermano, hay tantos detalles en eso que nosotros no podemos descuidar. Y aunque ahí se está hablando de una línea de servicio, de transmisiones de mando, de asistencias ministeriales, porque fíjese, hermano, que ¿a qué estará referido el texto, hermano, en donde dice que el Señor enviará a sus ángeles a recoger a todos sus escogidos? ¿Cómo interpreta usted ese verso?
¿A qué se estará refiriendo? Cuando dice, está hablando de los tiempos postreros. Y está hablando de que el Señor va a venir con sus santos ángeles y va a recoger a todos sus santos. Bueno, ahora yo le hago la pregunta, ¿por qué cuando Cristo fue resucitado encontraron dentro de la tumba ángeles? Entonces quiere decir que los que duermen en Cristo, según el género de muerte del cual hablábamos anoche, tienen coberturas angélicas que están haciendo guardia. Hermanos, si en Arlington hay una llama que no se apaga, no van a haber ángeles llamas de fuego que están ardiendo 20, 40, 60 años, 100, 200. ¿Para qué? Para recoger, hacer una administración a los santos. Él va a dar la voz de mando, pero ¿qué función tendrán ellos? Pues? Algo que a mí se me viene a la cabeza. ¿Pero por qué le estoy diciendo eso? Porque si eso lo van a hacer ahí, ¿cómo no vamos a tener? Y hermano, yo estoy seguro que hay matrimonios, hermano, que ni siquiera han peleado batallas, sino quienes les han librado las batallas son los servidores angélicos, por misericordia. Porque hermano, si el Señor le quitara a uno esta estructura, lo mata el diablo. Entonces el diablo no está jugando. El punto al que yo lo quiero llevar entonces es ese detallito que está hablando ahí el apóstol Pablo, por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer. ¿Cómo interpretaste ese texto? En el Señor el varón, ¿cómo dice? Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer. ¿A qué se estará refiriendo? No es nada, no puede operar, no tiene su naturaleza de varón. Porque está relacionado con autoridad y está relacionado con ejercer conjuntamente con seres espirituales en el reino. Y acuérdese usted que el arca del pacto era, hermano, el instrumento o el elemento necesario para salir a pelear las batallas del pueblo de Dios. Entonces, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es este principio. Por favor, hermana y hermano, hoy en la noche, antes de acostarse, tírese al piso, pónganlo a su alfombra y se acuestan y se postran cabeza con cabeza, solo para que se acuerden. ¿Por qué, hermano? Porque mire, hay que hacer ejercicios de esos un poquito. Ya se aburrió, ahorita lo dejo. Bueno, porque así como la mujer, y este es el principio, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces nosotros, hermanos, estamos llamados a entender ese principio como pareja. Esto no le quita la autoridad al hombre. Eso no se lo quita, por eso le decía que esto es lo más oculto. Eso es lo que está más guardado, eso es lo que ya no todos miran. El sometimiento, como el último eslabón a alcanzar, puede entenderse
se puede entender en el caminar del sumo sacerdote dejando huella, porque fíjese, hermano, que el sumo sacerdote entraba aquí y lo primero que hacía era entrar y encontrar y expiar pecados en el altar. Esta parte de aquí es muy demandante porque, hermano, a la hora que usted tiene que tomar resolver un problema en pareja, ¿cómo le da la razón al que no la tiene? A veces uno cree que tiene la razón y no la tiene. Y a veces tiene la razón, pero no se la reconocen. ¿Verdad? Por eso le estoy diciendo. Solo se puede tener yo cuando, aunque no tenga la razón, si realmente pasé por estos hartales y ellos me afectaron, entonces voy a poder humillarme para levantarle su cabeza a mi mujer. Y levantarle su cabeza a mi mujer es el anticipo para que cuando yo lo necesite, ella me levante mi cabeza. Mira, hermana, yo estuve ministrando hace como 30 años en Ebenezer. Y le contaba yo a Elis, a ver si ella se acuerda. Dice, ministré a una hermana de sobrepeso. Y tengo tan presente que, hermano, ella se agarró una su silla. Yo me senté enfrente, nos sentamos, ella se sentó así, llevaba su falda y comenzamos a platicar. ¿Cuál era su problema? Su problema era que en el concepto, para ella, su esposo no tenía mucho valor. Cuando ella comenzó a hablar, yo creo que ya lo he dicho en reuniones de matrimonios, que su esposo era aquí, que su esposo era allá, que su esposo era esto, que su esposo aquí. Yo vi literalmente cuando hizo esto, mire, y se quitó la cabeza y la tiró. Yo vi cómo una cabeza comenzó a rodar en el cuarto que hasta me asusté. Y dije, pero como dijeron los hermanos, estoy viendo visiones. Y oí, y a mi oído me dijeron, dile que levante su cabeza porque su cabeza es su gloria. Salmo 3. Así lo dice. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Entonces me dijo, ella no tiene cabeza. Hermano, yo solo oí la voz y se la repetí. Hermana, levante su cabeza, pero como que ella lo entendió por el Espíritu. Y comenzó a llorar. Y comenzó, Señor, perdóname porque yo a mi esposo he sido con ella así, he sido asá, he sido aquí, he sido allá. ¿Y sabe qué comenzó a suceder? Que comenzó a vomitar. Pero no sacó nada de comida. Era como que un chorrito le hubieran abierto y comenzó a sacar agua, y era una poza de agua. ¿Sabe qué fue lo más tremendo? Que cuando se levantó estaba más delgada. Y en aquellos años todavía le preguntábamos a los demonios cómo se llamaban. Y me recuerdo que le pregunté cómo se llamaba y me dijo, me llamo grasa y agua. Hermanos, ¿qué le parece a usted mejor una subministracioncita en lugar de estar haciendo la dieta de la luna? Por supuesto, no es toda la vida así, pero yo nunca voy a olvidar eso, porque eso mis ojos lo vieron. Y yo recuerdo que yo me fui caminando de Ebenezer hasta la casa como a las 6 de la tarde, por la zona 5, yo feliz. Yo entré y le dije a Élida, si yo no estuviera viendo lo que estoy viendo, yo me regreso a trabajar. Porque el evangelio, hermano, tiene que tener algo. Algo tiene que ver, tenemos que tener nosotros, hermano, alguna evidencia del poder de Dios.
Ahora, ¿por qué comencé yo o retraía eso a colación? Porque, hermano, ahí dice claramente. Entonces, regreso. El asunto es que aquí entraba el sumo sacerdote, él solitario. Pero el problema es que a nosotros él, según Hebreo, nos ha dejado huellas para que nosotros caminemos por ellas. El gran problema, hermano, para decirlo como gran problema, es que nosotros somos una entidad dual. Usted desde que se casó dejó de ser uno. Entonces, como este es un tema para llegar a buscar, a encontrar esta posición, tenemos que pasar por aquí. Y como aquí es una demanda, hermano, es un rendir, es un vaciarse de mi manera de pensar. A mí me decía, se lo voy a decir porque no estoy diciendo nada malo de hermano Jacobito, pero hace días nos sentamos a platicar, por alguna razón. Y me dice, hermano Ángel, yo tuve mi tía, me dijo, que me dio una buena recomendación antes de casarme. Mira, mi hijo, le dijo, esto sí que no se te vaya a olvidar. Nunca le vayas a decir a tu esposo cuánto ganas. Y mire, eso lo guardó él. Ahí andaba, hermano Jacobito, escondiendo su cartera. Hermano, ¿qué problemas traeremos nosotros? A veces solo la cartera. Por eso aquí está la llave. Y solo déjeme decirle, entonces esto es mucho más detenido. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, hermano, esto es expiar pecado. Esto es, yo reconozco, yo trabajo con mi carne. Imagínense, hermano, si yo traigo ancestros de orgullo. Es que mi mayor orgullo es ser tal cosa. De paso que con quien me fui a casar hasta ahora me estoy dando cuenta. La hermana, imagínese usted. Claro que a veces esas cosas están escondidas en el corazón. Sí, yo ni siquiera. Y lo escondemos, hermano, y lo podemos expresar de una manera y decir, pero si es que de veras que no me había dado cuenta cómo eras. ¿Pero qué está diciendo? Algo está diciendo uno con eso. Por eso yo le dejo a usted las aplicaciones y los ejercicios. Usted ya los puede hacer en el camino. Al punto de que, por ejemplo, aquí, hermana, ya habla de limpieza, pues, de regeneración. Aquí habla de luz. Aquí habla de que cosas que yo no entendía. No, hombre, yo tengo que entender, pero es porque ya me alumbraron. Pero la acción del alumbramiento ni siquiera lo voy a poder poner en práctica aquí porque yo necesito pan que nutra esa naturaleza. La humillación no es un concepto. La humillación es un fruto. Hubo batallas que nosotros ganamos porque Élida no habla. Si ella hablara, ya nos hubiéramos matado. ¿Usted nunca la va a ver predicar? Hermano, precioso de Dios, no estoy diciendo que las hermanas no hablen. Lo que estoy tratando de decir, hermano, es mire cómo uno necesita complementos a veces. O a veces se necesita callarse. O a veces son los varones los que no hablan y las hermanas, ¿no? Entonces la idea que yo le dejo es solamente porque vaya usted considerándolo y usted como en sus años ya sabe qué significan los altares. Y la idea es llegar aquí, ¿sabe por qué? Porque aquí hay un ejercicio. Entonces aquí viene el problema y a veces, hermano, la posición, si usted me permite hacer otro dibujito acá. A veces, hermano, la posición ya no queda, el varón queda con su cabeza hacia arriba
y la mujer queda con su cabeza hacia abajo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, hermano, alguien en los roces, en las desavenencias, alguien quiere tener la razón. Entonces, cuando yo tengo la razón, levanto la cabeza. Normal. Pero si yo la tengo y la mujer lo reconoce, entonces lo que hace el hombre es que baja su cabeza y se vuelven a quedar en la misma posición. Vuelven a quedarse los dos viendo hacia adentro. Se pierde, se mantiene la visión real, hermano. Mire, le digo una cosa, a mí no me interesa saber cómo viven otros hermanos. Hay gente que se entera de cómo viven y cómo están los matrimonios de todos los hermanos, que mire, hermano, ya se averiguó, que ya supo, que iba a decir, ¿qué le importa? Ya me salí del guacalba, hermano. ¿No le importa a usted su matrimonio? Si por eso yo le dije a usted hace días que en la última semana de oración me dijo el Señor esto: el principio para llegar a esto es el altar. El altar no es el fin, el altar es el principio. Porque aquí es donde le comienzan a enderezar a uno sus pasos hasta llegar aquí. Y no es un camino hacia afuera, es un viaje hacia adentro. Busca el libro de Gene Edwards, que se llama Un viaje hacia el interior. Él no habla absolutamente más que de cómo el hombre es en su interior. Es un libro precioso. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano amado? Porque dígame, yo le decía a él y estábamos hablando, por mucho que uno quiera conocer a una persona, hermano, solo uno sabe qué concepción tiene de las cosas en su interior. Por eso el Espíritu Santo de Dios tiene que hacer la parte que hizo, y con eso voy a terminar, si no lo voy a aburrir, hermano. Mire, entre parejas, la única forma de conocernos es que un día venga la esposa y diga, y abra su corazón, y saque de su corazón las cosas. Y a la inversa dice, ay, si es que yo no me había dado cuenta. Y aún así, hermano, hay conflictos. Ahora, yo creo que el concepto, pues, de alguna manera, hacia donde yo medio lo visualizaba, era la necesidad de que nosotros hagamos este ejercicio. A veces, hermano, nosotros levantamos la cabeza sin tener la razón. Eso siempre va a ser así. Pero si nosotros, si ya hemos pasado por todos estos lados, de alguna manera vamos a agachar la cabecita para que, hermano, este eslabón sea firme entre el Señor y nos podamos convenir y podamos entender y podamos pelear batallas espirituales matrimoniales que no son fáciles. ¿Usted cree que para mí no es doloroso que gente que se casó aquí de repente venga con un foldercito y dice, hermano, le vengo a contar que ya me divorcié? Eso ha sucedido. Por eso yo le decía hace días a los hermanos, yo ya no quiero eso, pues ya no quiero participar mejor en matrimonio. ¿Sabe que el doctor ya no quiso participar? Porque duele. El punto, y no nos metamos ahí, este camino se hace muy difícil si no hay yugo de sometimiento progresivo, porque esta es la consecuencia de todo este camino, que se eslabona pasando por los distintos muebles sagrados, de los cuales dos tenían cornisa. Uno era la mesa de los panes de la proposición, que tiene que ver, hermano, con que después de que a uno le alumbra la luz, entonces uno puede asimilar lo que Dios le da. Y aquí ya viene la oración.
que es la rogativa para entrar, hermano, y poder uno humillarse. Hable usted con matrimonios que han durado por años, con conocimiento o sin conocimiento, han tenido que llegar a este punto de doblar la cabecita. Es la única manera. Ahora, esto no es más, hermano, que lo que Cristo hizo. El Señor lo hizo. El sometimiento está expresado en dos varones. Y no lo voy a leer, sino nada más lo voy a traer a su memoria. Jesús, el Señor, era más grande que Juan, pero reconoció que Juan era más grande que él en el sentido de haber nacido de mujer. Dijo, de los nacidos de mujer, nadie más grande que Juan. Y hermano, se sometió a una administración tipificada en el bautismo. Y Juan el Bautista dijo, detrás de mí viene alguien que es más grande, eso lo hemos predicado. Ese es el sometimiento. Entonces, nosotros, hermano, que Dios nos ayude. Yo hace días y ahora que lo estaba meditando decía, qué necesario es que fortalezcamos esa visión en nuestro corazón para que el enemigo no nos sacuda y no nos destruya y no nos meta ideas raras. Y sabe qué, hermano, generalmente valoramos al esposo cuando se muere. Ay, tan bueno que era, ¿verdad? O a la inversa, ay, tan linda que era. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y hermano, si usted mira esta parte de acá, yo la veo fundamental. Una virgen joven y una mujer anciana concibieron. Eran diametrales en edad, pero eso no los divorció del sometimiento. No quiere decir, hermano, que no es que como nosotros ya somos maduros en el evangelio, nosotros ya todo lo tenemos bien trabajado. Olvídese. Uno puede tener 40 años en el evangelio, 50 años en el evangelio, y en un ratito el diablo se lo cocina. Bien cocinado. Entonces quiere decir que en unos está tipificado, en María, la Virgen, está hablando, hermano, de gente que es nueva. Nosotros estamos hablando de los que han sido procesados ya en años. Y concluyo, sometimiento en términos llanos. Fíjese, se puede definir que es como dice, es un verbo que define la acción de oprimir. Por eso es doloroso. Doblegar o dominar a otro ser humano. Entonces, usted se casó para doblegar al que está a la par suya. Y también a la inversa. ¿Qué hora dobla uno la nuca? Yo me muero con la mía. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención porque dice, sometimiento en términos llanos, se puede decir que es un verbo que define oprimir, doblegar, dominar a otro ser humano. Este verbo se conoce como sumisión y sometimiento. Hasta cuando el alma ya no patalea, hermano, ella está sometida. Pero eso solo uno sabe si el alma patalea o no patalea. La elevación, puse yo acá y termino. La elevación de la cabeza, no sé si estoy bien acá. Sí, dice, mire, la elevación de la cabeza de los dos querubines está en el ejercicio del sometimiento. En determinado momento uno tiene que levantarle su cabeza al otro. Y a la inversa. Necesario. Cuando nosotros, hermano, reconocemos el error de nuestro hermano, le sobrellevamos a nuestra esposa sus errores, ¿qué estamos haciendo?
levantándole su cabeza. Yo siempre he dicho, y termino con esto, en México íbamos a visitar a una casa, íbamos a comer tacos ahí a esa casa todas las noches cuando se podía. Y el chiste era que había un pastor que se llamaba Lino. Ya le hablé del hermano Lino, ¿verdad? Ya usted lo sabe, pues se lo voy a repetir. Y hasta atrás estaba su esposa surciendo. Y él predicaba con todo de nuevo. De repente la hermana oía algo que no era cierto. Y hasta atrás decía, no, Lino, eso no es cierto, Lino. Imagínense que la hermana Lina me dijera, no, Ángel, eso no es cierto. Solo porque la esposa lo ama, a uno le cubre a veces sus pies. Dejémonos de cosas. Dios, hermano, es bueno y es misericordioso, y lo que nos quiere mostrar es esto. Ellos estaban agachados. Increíble, ahí hay poder de Dios. ¿Quiere usted que le peleen la batalla? Mejor no la pelee usted. ¿Quiere que se la peleen los vigilantes de Dios? ¿Quiere que le peleen sus batallas seres espirituales? Mejor sometámonos el uno al otro, porque hay batallas que no las puede uno pelear solo. Que Dios nos auxilie y nos ayude. Por lo menos que le haya quedado a usted el concepto claro de lo que es someterse. Es dominar a alguien, ¿verdad? Así que hoy usted se va a ir viendo a su esposa, a ver si podés. Ahí te espero. Pero hermanos amados, ustedes se han peleado en pareja, ¿sí? Han tenido líos así de esos bonitos. Vea que qué difícil es. Dice uno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si está enojada la hermana? Ahí te va tu plato, ¿eh? Que Dios nos ayude. Que Dios nos guarde. No, yo dejo un espacio, alguna inquietud, alguna comentario o alguna pregunta. Como a veces uno dice cosas más de la cuenta, pregunte, comente, agregue. Aquí no es cuestión de que, porque sí es necesario. Sí, hermano. Amén, hermanos. Yo creo que todos vamos a querer levantar la mano. Hay buen tópico para preguntar. Hermano Angelito, hoy que leyó ese versículo de Jeremías 31, yo lo tengo con un signo de interrogación en mi Biblia porque no le he captado muy bien eso cuando dice, aquí haré una cosa nueva, la mujer rodeará al varón. No sé si puede como ampliar un poquito fíjese más. Que si nosotros le busquemos, es que realmente es como que fuera un texto que está fuera de contexto. Es decir, no se está refiriendo propiamente a la concepción como tal, sino tal vez se puede entender a la luz de 1 Corintios capítulo 11. La mujer rodeará al varón. Yo la quise revisar en distintas versiones a qué realmente se está refiriendo el Señor. Porque busquemos Jeremías. Vamos a ver, permítame. Porque cuando uno lee todo el texto, no parecería que se está refiriendo a Jeremías 31, 22. Fíjese, dice, establécete señales, el 21, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste virgen de Israel, vuelve a tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Por eso le decía que se está refiriendo más a la condición
en que Israel estaba. Porque Jehová creará cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Entonces, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando ya yo haga volver a sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Entonces, cuando uno lo ve contextualmente, lo que yo veo es que como que Jeremías, el profeta Jeremías, por medio del Señor, le está recriminando a Israel como nación mujer una forma de ser, pero a la vez le está trayendo una voz de restauración, porque esa palabra donde dice vuélvete de tu camino, no, donde dice porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. La única manera hasta el momento de entenderla ahí es por el contexto. El contexto de 1 Corintios, porque ¿qué es lo que hace la mujer qué es lo que sucedió en el vientre de María cuando concibió a Cristo? Lo tenía envuelto. Que por eso decía yo que es el principio de cómo hay un tema ahí de codependencia espiritual. Ni la mujer puede decir: no, yo no necesito del varón, ni la mujer, ni el hombre puede decir: no necesito de la mujer. Porque al final de cuentas, uno le está dando vida al otro. Hasta ahí es donde yo logré ver el contexto. Aunque si nosotros estudiamos proféticamente a qué se está refiriendo, seguramente tal vez no se está refiriendo a eso, sino era una señal en donde está hablando, ahí también está hablando de un principio de que la mujer era rodeada, es decir, la mujer rodeada quiere decir está protegida de batallas. La mujer está cubierta porque hay quien la defienda. Cuando uno lee, estaba yo revisando el comentario, y lo que está diciendo ahí es que como que Israel como nación se había quedado desprotegido a causa de su rebelión y de su falta de comunión con el Señor. Entonces el Señor iba a hacer algo nuevo, y de la mujer iban a hacer un varón con la naturaleza de hombres que iban a pelear verdaderamente la batalla en Israel, hablándolo desde ese contexto. Pero como lo estamos aplicando al matrimonio, de ahí sale el principio que nosotros deberíamos de dar a luz esa naturaleza. En el contexto está hablando de Efraín, que según entiendo yo, Efraín es la parte norte, que precisamente es Israel. Entonces la Virgen, al nacer Cristo vino a unir a la parte norte, a las 10 tribus y a Judá. Y pasa lo mismo en el matrimonio. Evidentemente así es. Por eso le decía que si la profecía ya nosotros ya no la vemos desde el contexto matrimonial, sino lo leemos desde el contexto escatológico, más da la idea de que está hablando del Mesías que vendría a hacer una operación y a unir dos pueblos, igual sí. Que ya no somos más dos, sino claro. Yo saco de ahí el principio precisamente de codependencia, cómo se necesita el hombre de la mujer. Por eso hice la salvedad de que cuando Pablo está hablando del hombre y la mujer, no los separan y dice que la mujer en cierta medida crea. No, el hombre pone primero al hombre diciendo, no, que no diga al hombre, no, yo no necesito a la mujer, porque al fin y al cabo la mujer procede del varón. No, Dios emparejó la plana. Entonces sí, el texto tal vez para efectos de mejor interpretación sí se está refiriendo a Israel como nación. Pero de ahí sustraemos nosotros este principio. Amén. Hermana. La mujer regresará a su esposo. Es que las versiones corrigen. Es interesante, ¿verdad? Porque ahí está más claro todavía.
Porque ahí daría la idea de que lo que está diciendo entonces es que Dios restaurará un orden. Esa aclara mejor. ¿Qué versión es, hermana, para comprarla? Ay, bromas. Amén. La nueva versión. Hermano Angelito, disculpe, fíjese que la mía habla muy parecido a la hermana, porque dice: la mujer amará con vehemencia al varón. Ahí está. Ahí está más claro, porque entonces sí tiene sentido lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que no hay una separación en el matrimonio, sino la mujer verdaderamente hablando. Es que, hermana, lo delicado de la doctrina, ¿sabe qué es cuando no se interpreta? Es que ahora hay mucha doctrina, hermano, en donde hay trastoque en el sentido de minimizar a la mujer. No, yo sigo creyendo que aunque el pecado entró por la mujer, no solo ella tuvo la culpa. En algo de haber desatendido a Adán, a Eva. Porque si no, no hubiera estado oyendo otra voz. Si él la hubiera estado atendiendo, ella no oía a la serpiente. Para hablar de que en las doctrinas de ahora, hermano, parecería como que es solo contra la mujer. No, es interesante que lo que está el profeta ahí dejando es cómo la mujer tiene que regresar al orden establecido por Dios. Y todavía nosotros estamos viendo un poquito más allá de cómo es un sometimiento mutuo. Cómo Dios no le demanda solo al varón: aquí yo soy la autoridad. No. Es un equilibrio. ¿Sabe por qué lo digo? Porque en el terreno de la realidad, hermano, yo me he dado cuenta que a veces los hombres que creen tener mucha autoridad terminan matando a sus propias mujeres. Es decir, no las entienden, no las administran. Y en lugar de crear un espíritu de atraerlas, lo que hacen, hermano, es que crean un divorcio velado. Por eso es bien complicado. Amén. Amén. Pregunte, hermano. Voy. Y ya regreso con todas las demás manos levantadas. Mire qué lindo, porque se aclaró esa parte. Yo traía esa inquietud. Hermano, Señor le bendiga, hermano. Gracias a Dios que en esas batallas o en esas experiencias que hemos tenido, el enemigo no ha acabado. Podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿no? Porque no nos ha derribado por decirle algo, ¿verdad? Pero mi pregunta es, hermano, cuando uno está en tiempo de batalla, porque no sé si solo a mí o a mi esposa nos pasa, ¿va? Que en esos tiempos de batalla uno se da cuenta que de lo que menos quiere uno es doblar rodillas, ¿verdad? Porque uno ve a la otra persona y como que los puños están así, ¿verdad? Claro. Y ni ve uno que la otra persona tenga ganas de doblar rodillas, ni uno tiene ganas de doblar rodillas. Entonces, mi pregunta es, hermano, ¿cómo batallar en esos momentos, verdad? Es que usted tocó algo clave, porque yo lo planteé. Que el varón, digamos, es una dualidad, pero eso no quiere decir, vamos a decir que en un momento de conflicto, lógicamente lo que no hay es comunión. Entonces uno tiene que hacer la función. Es decir, el que está habilitado delante de Dios es el que tiene que hacerle función. Aunque vaya solo, lleva a su pareja. No necesariamente se tienen que presentar los dos, porque al final de cuentas hay un conflicto ahí. Pues mientras se resuelve el conflicto, uno tiene que tomar la iniciativa. Interesante. Puede ser la mujer o puede ser el varón. ¿Cuál es ahí, digamos, cómo nos ilustraría? Es el pasaje aquel de Corintios en donde dice Pablo que hay yugo, que hay matrimonio desigual. Y dice, si el varón no quiere,
Bueno, la mujer, el varón dice, el varón, si es espiritual, santifica a la mujer, porque está poniendo ahí prácticamente un yugo desigual, y a veces hay circunstancias que nos ponen casi en esa posición. Entonces, la demanda la tiene uno, la tiene el que no ha roto su comunión con el Señor, hasta que el Señor vaya integrándole a su pareja. Porque a veces, yo aquí lo planteaba en el sentido de que uno debería de ir comprendiendo que tiene que caminar espiritualmente y a veces no se puede caminar físicamente. Ahí entrarían ciertas inflexiones. Se puede caminar los dos y estar divorciados. Se puede caminar, porque eso es lo que a veces yo he visto. A veces he visto, hermano, que agarraditos de la mano por apariencia. Entonces, depende. Ahí sí que ir uno midiendo sus equilibrios, ¿verdad? Pero si hablamos de que hay conflictos, siempre va a haber, Dios va a auxiliar a uno para que sea Él el que se presente delante de Dios otra vez a rogar que haya restauración. No sé si alumbra un poquito la idea, ¿verdad? Porque a veces precisamente, por eso yo decía, el último eslabón ya es una posición, es una condición que nos ha permitido ir expiando nuestras diferencias en esta parte. Yo le comentaba eso porque uno lo ha experimentado, ¿verdad, hermano? Que ahí sí que aquí no es que le digan ni que le cuenten, ¿verdad? De que uno lo ha experimentado, que en esos días, como le mencionaba, que uno está consciente que son de batalla y que uno puede decir con toda seguridad que en esos momentos se da cuenta uno que bien puede volar uno para el otro lado y el otro puede volar para la otra pared, ¿va? Y ahí se acabó, ¿va? Y ahí se acabó todo. Entonces, en base a las experiencias como que se va, uno podría decir como que se va amacizando, ¿verdad? Pero uno está consciente de que ese momento no está descartado, ¿va? Ese momento no es. Por eso me llamaba mucho la atención lo que usted decía, que podrá ser uno así como que mi amorcito ahorita y al ratito ya no es mi amorcito, ¿verdad? Ya no es mi amorcito, ¿va? Claro. Yo lo puse como algo final, aunque realmente debería uno de estar haciendo sus ejercicios constantes. Hermano, en todas las etapas de nuestra vida vamos a tener diferencias. En el comienzo de nuestro matrimonio, en un matrimonio que está en un estado tal vez de más desarrollo, y también al final. Eso es esas diferencias, esos choques, esas desavenencias van a ser una constante en la vida de uno. Solamente que van a ir siendo aminoradas dependiendo de qué capacidad tenga yo para caminar en Dios. Es que si eso no lo vemos de esa manera, hermano, dígame por qué hay divorcios. Tuvo que haber habido algo cuando una persona llega allá. Imagínense, solo un malestar. ¿Por qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué puertas se abrirán cuando uno se va a dormir molesto con su esposa? Ni duerme uno. Ya comienza el adversario a bombardear, ya le comienza a meter ideas, y si eso a uno lo va dejando pasar en los días, ¡qué terrible! Entonces, por eso es que es necesario, digamos, como ir haciendo reflexiones constantes. Eso estábamos hablando con él y le decía, tal vez ahora no oramos ya mucho juntos, pero nuestro espíritu de alguna manera está codificado. Aunque cuando sí ya nos aprietan el callo, ahí sí tiene uno que llamar hasta a los hijos, porque es lógico, las circunstancias lo llevan a uno. Dios tiene su manera de irlo graduando, aunque hay casos, hermano, que sí definitivamente el corazón se endurece, y ahí ni Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos. Esto se puso bueno.
Están muy callados los hermanos. Bueno, yo sé, hermano, que en un tema se quedan lagunitas y se quedan ideas, pero no lo confundí, no lo perturbé bueno, que Dios nos ayude a doblar la cabeza. Hermano, nosotros somos codependientes siempre de la mujer. Es una idea que se me vino en la cabeza un día de tantos. Porque si nosotros tuviéramos en la mente que de una mujer venimos, que mamamos de un pecho de una mujer, si esa idea tuviéramos en nuestra cabeza, tuviéramos un poquito más de estima a la mujer. Porque nosotros como varones nos valorizamos. no, es fuerte la aseveración. Esa es lo que quiso decir Pablo cuando dice que el hombre procede de la mujer. Imagínense que la mujer gesta al varón, lo desarrolla. Si ese es el problema. Y cuando uno profundiza en ese texto, lo que está diciendo es que la mujer rodea al varón. Entonces va más allá, porque cuando verdaderamente el hombre entiende esa verdad, la mujer es un radar. El espíritu de la mujer va siempre alrededor del varón, sacudiéndole las moscas. Eso me lo mostró el Señor a mí en un sueño literal. Hermano Angelito, usted podría ampliar si ese eslabón que es al final el que muchas veces no queremos hacer, someternos, y cómo el enemigo al atacar ahí lo que hace es que nos desvaloricemos o no nos afirmemos entre nosotros. Entonces se mantiene un bloqueo. ¿Usted puede ampliar un poco más? Es que, hermano, eso? mire, el problema, por eso yo di un término que parece muy burdo. Dije, aquí afuera parecería que todo lo que decimos es falso, porque la vida realmente tiene sentido solo dentro del tabernáculo. Cuando verdaderamente, hermano, háganlo ustedes y experiméntenlo. Si uno, hermano, digamos, tiene comunión, por ejemplo, sí, entrémosle a la práctica. Si ustedes oran juntos, lloran juntos, comparten juntos el altar, van a tener otra comprensión hasta de su propia vida. Pero si al hombre no le gusta orar, o a la inversa, va a haber ahí ya yugo desigual. ¿Por qué? Porque resulta que la oración tiene elementos, por ejemplo, que gratifican el alma, tiene elementos que son implícitos para destapar los sentidos de la mente. Por eso es tan profundo esto, porque, hermano, ¿por qué le decía que fíjese, cuando la pareja verdaderamente comen de lo mismo, participan de lo mismo en el altar, se entienden? No hay necesidad de que se hablen. A veces, aquí está ella de testiga que a veces yo estoy pensando en alguien y a los días o al rato, fíjese que yo estoy pensando, qué casualidad que en la misma persona. Hay una conexión. Entonces siempre deben de haber señales de que uno realmente tiene comunión con la persona con la que vive. No es solo de frijolear. Es que, hermano, a eso va dirigido, porque al final todo eso se va convirtiendo, cuando yo le llamo eslabón, es una proyección, es un lazo que nos va a servir para que no nos saquen a nosotros de un círculo. Si, hermano, toda la cultura que se está moviendo ahora es una cultura de divorcio, es una cultura de vulnerar el matrimonio, de mofarse del matrimonio. Trabajo muy, muy sutil. Entonces, hay muchos, hablemoslo de esta manera, hay muchos jóvenes, hay muchas parejas que se casan
con mecanismos ya internos de decir, no, esto si no funciona, yo lo dejo. Eso tarde o temprano va a dar a luz. Por eso decía un hombre de Dios, el matrimonio no es una opción, es un llamamiento irreversible. No es que me caso condicionado, es casi un llamamiento como ministerial. Por eso, si usted mira, hermano, el ministerio, pues como tal, tiene como fundamento el matrimonio. Entonces, es interesante, y de ahí, hermano, usted puede ir después. Aquí nos quedaríamos todavía viendo algunos detalles. ¿Por qué le decía? Porque la humillación, díganme, hermanos, si la parte más fuerte para uno entre pareja no es humillarse, pues. Hay muchas cosas que uno las va entendiendo de viejito. Lo digo así de claro. Las va entendiendo de viejito. Y a veces ni de viejito la entiende. Entonces, que Dios nos ayude para ir tabernaculizando. Hermana. Muchas veces los matrimonios se divorcian por orgullo. O sea que sí, por orgullo se divorcian, ¿verdad? Y por no pedirse perdón. Yo oí un tema del hermano Otoniel hace muchos años, que decía que muchos se iban al abogado, ¿verdad? A divorciarse. Y uno quería que el otro dijera, no nos divorciemos. Pero por el orgullo se resultaban ellos divorciando, por no decir no. Sí. Por eso, tal vez yo lo dejé como algo final, pero usted hágalo, sáquelo de ahí, póngalo. Que Dios nos dé la gracia constantemente de ir ejercitándonos para ir doblegando nuestra naturaleza. Es parte fundamental. Amén. Hermanos, son las 5 de la mañana son las 8:53. Que Dios nos ayude, que le quede esto como una semillita. No es fácil, pero Dios es bueno y Él puede ir trabajando en nuestro corazón. Amén. Cierre sus ojos y le damos gracias al Señor por que de alguna manera la palabra nos hace reflexionar en algunos puntitos. Padre Santo, reconocemos, Señor, que estamos aquí solo porque tu piedad, Señor, tu misericordia se extiende cada mañana sobre nuestra vida. Por favor, te rogamos que dudas, inquietudes que se vayan quedando en nuestros corazones, esta siembra de palabra pueda ir ayudándonos a cada uno de nosotros para fortalecernos en esta empresa tan linda que es el matrimonio. Padre, por favor, guarda a nuestros hermanos, cúbrenos con tu misericordiosa sangre, guarda en completa paz el corazón de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Siempre, Dios, tu misericordia es. Que para siempre, Dios, tu misericordia es mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios, tu
misericordia es, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien, que para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, que para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Que para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Que para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a orar para despedirnos y tengamos en nuestra oración gratitud por este ungüento, por este bálsamo, por este aceite rico, para entender, hermanos, que en un tiempo final, en un tiempo donde se ha levantado con más fuerza contra las familias y los matrimonios, hay una palabra, hay una hermosa palabra para nosotros. Para siempre, Dios, tu misericordia es. Hay misericordia para nosotros, amén. Misericordia, y creo que puede ser hermoso esta noche hacer ese ejercicio que nos invitaron a hacer. Hay alfombra o petate o lo que haya, hay que ver si nos ponemos a orar en pareja esta noche, quitando todo orgullo, quitando todo obstáculo que no permite que demos el siguiente paso. Bendito sea, Señor, bendita sea tu misericordia. Qué noche tan hermosa, Señor, al ver cómo te has manifestado con tu palabra, con tu espíritu, con tu visitación, con el abrir nuestros ojos, con quebrar todo muro, Señor, con permitir la sensibilidad de nuestros corazones para que sea el rol que sea, el del varón o de la mujer, podamos doblar rodillas, humillarnos, bajar la cabeza, someternos a ti, sumergirnos en ti, Señor, por favor. No pensar en quién es culpable, si el otro, si las circunstancias. Soy yo el que necesito someterme, humillarme, entregarme. Soy yo el que dará el paso a entrar, Señor, a buscarte en tu misericordia, en tu bondad, en tu gracia, Señor. Y si tú así lo quieres, Padre, harás en nuestros matrimonios eso que tú has trazado a hacer, Señor, para nuestros matrimonios, para nuestras generaciones, para nuestras vidas. Bendice cada matrimonio, tú conoces cada necesidad, tú conoces cada pensamiento, cada dificultad que varones, mujeres podamos estar enfrentando. Pero somos tus hijos y tus hijas, estamos en la palma de tu mano, Señor, y en ti, solamente en ti, Señor, podemos alcanzar virtud, esperanza, Padre. En el nombre de Jesús, llévanos con paz, prepáranos, Padre, para lo que tú tienes para nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Estimadas parejas, hermanos, gloria a Dios por que tomaron el tiempo en venir. Le recordamos la segunda semana, sábado 6 de la tarde, nos juntamos acá en la congregación. Y los jueves últimos de mes, de hecho allá en la entrada, en una de las vallas está el link y la guía para entrar a Zoom. Conectémonos, traiga usted más parejas, sigamos buscando al Señor. Amén. Dios le guarde, Dios le bendiga. Aleluya.
Cantemos con